Bienvenidos a un vídeo más de Literatura Lab y en esta ocasión vamos a estar hablando de cómo encontrar la inspiración en la lectura y en la filosofía. Vamos a ver cómo integrar en nuestro proceso creativo lo que sería la erudición casi en estado puro, y no lo podemos hacer de la mano de otro que no sea José Luis Borges. Así que vamos a ver de dónde sacaba él la inspiración y cómo las integraba en su proceso creativo. José Luis Borges nace en 1899 en Argentina. En este canal ya hemos hablado de él y lo hicimos cuando hablamos de una lista de libros que podría leer un autor, de cómo crear su biblioteca. Llegó a ser, entre otras muchas cosas, llegó a crear una colección de libros y de literatura. Eso nos facilitó mucho en su momento hablar de él. Pero sobre todo también fue un prolífico ensayista. Su obra abarca obras filosóficas, cuentos, ensayos. Y claro, alguien que ha escrito tanto, podríamos plantearnos de dónde llega a sacar tantísima inspiración, de cuál era su proceso a la hora de crear. Pues estamos ante el autor quizás que tenía el proceso más erudito de todos, porque al final lo que hacía era leer filosofía, estudiarla, leer muchísimo, era un lector voraz, y luego integraba todo esto en su obra. Y es que, aparte de ser un gran conocedor de la filosofía, lo que hacía era utilizarla para crear mundos literarios y introducir ideas filosóficas en su obra. Y ahora vamos a ver 5 tips que podemos aprender para intentar hacer algo parecido o igualar a Borges si fuera posible. ¿Quieres escribir como uno de los grandes maestros de la literatura? Permítanme, queridos lectores, guiarlos por un laberinto de palabras y significado. Hoy, en el espíritu de aquel maestro de lo fantástico, Jorge Luis Borges, les traemos 5 claves, 5 caminos que se abren en el bosque de la escritura para que encuentren su propia voz, su propio estilo. Imaginen la literatura como un vasto laberinto, un Aleph donde todas las historias, todos los estilos, todos los tiempos convergen. Borges, como un bibliotecario ciego en ese infinito archivo, nos enseñó que la clave no está en encontrar una salida, sino en perderse en sus infinitos recovecos. Acompáñenme y juntos exploraremos 5 de esas sendas, inspiradas en la obra del gran escritor argentino, que los llevarán a enriquecer su propia escritura. Borges, como un explorador en tierras ignotas, se adentraba en las páginas no solo con avidez, sino con una sed insaciable por descubrir las conexiones secretas que tejían el universo. La literatura para él no era un jardín amurallado, sino un delta donde confluían ríos de historia, filosofía, mitología, ciencia. Les propongo un juego, una aventura. Sumérjanse en un libro que normalmente no mirarían 2 veces, un tratado de física quizás, o un volumen de historia antigua. Y mientras lo hacen, busquen ese hilo de oro, esa idea, ese concepto que puedan llevar a su propio telar creativo. Para Borges, la literatura era una conversación sin fin, un diálogo a través de los siglos. Sus cuentos están llenos de ecos, de susurros de otros autores, de guiños cómplices a quienes conocían el código. No teman, entonces, a tejer su propia red de referencias. Evoquen mitos antiguos, jueguen con las formas clásicas, rían a carcajadas con parodias ingeniosas. Hagan de su escritura un mosaico vibrante, un palimpsesto donde se adivinen las huellas de las grandes historias. Capítulo 3. El tiempo. Ese río que nos arrastra sin cesar. La identidad. Ese espejo fragmentado que nos devuelve una imagen siempre incompleta. La realidad. Un sueño dentro de otro sueño. Borges se movía en estas aguas profundas con la gracia de un nadador experimentado. No se trata de escribir tratados áridos, sino de dejar que estas grandes preguntas resuenen en sus historias. Elijan un concepto, el destino, la percepción, el libre albedrío, y permitan que sea el motor, el corazón palpitante de su narración. Capítulo 4. Borges, maestro de la palabra precisa, podía hablar de lo infinito con la simpleza de un haiku. Cada palabra, un dardo certero que daba en el blanco. Evitaba la grandilocuencia, el exceso, porque sabía que la verdadera profundidad se esconde a menudo en la superficie como una piedra preciosa en el fondo de un arroyo. Revisen sus textos con un ojo crítico, con la precisión de un relojero,
Eliminen lo superfluo, pulan cada frase hasta que brille con luz propia. Recuerden, la claridad no es enemiga de la profundidad, sino su aliada más poderosa. Capítulo 5. Borges, como un demiurgo juguetón, creaba mundos donde las leyes de la física se doblaban ante el poder de la imaginación. Bibliotecas infinitas, laberintos sin salida, manuscritos que contenían la clave del universo. No se conformen con reflejar la realidad, inventen la suya propia, experimenten con la estructura, jueguen con el tiempo, creen espacios donde lo imposible se vuelve no solo posible, sino inevitable. Y así, llegamos al final de nuestro viaje al umbral de una nueva aventura. 5 claves, 5 caminos que se abren ante ustedes. Recuerden siempre las lecciones del maestro, la importancia de la lectura, el poder de las referencias, la profundidad de las preguntas filosóficas, la elegancia de la simplicidad y la magia de crear mundos propios. Sigan estos consejos y verán cómo su escritura se enriquece con la profundidad y la creatividad que caracterizaban a Borges. No se trata de imitarlo, sino de encontrar su propia voz, su propio estilo, su propio laberinto en el vasto universo de la literatura. Hasta la próxima y que las palabras los acompañen siempre. Bien, pues esto es lo que hemos visto de Borges. Mañana veremos a Hesse y con los tres, con Hesse, con Borges y con Woolf, veremos cómo podemos extraer lo mejor de todos ellos para crear nuestro método, nuestro proceso creativo. Pero eso será mañana en la newsletter, así que si no estás suscrito, suscríbete a la newsletter, y si no estás suscrito al canal, es un buen momento para que te suscribas, le des a la campanita para que YouTube te avise cuando saque nuevo vídeo, y yo pues me despido hasta mañana.